Y ahora es el turno del Grupo Parlamentario Unidas Podemos y en su representación tiene la palabra su señoría, el señor López Duralde. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señor defensor, y bienvenido a esta casa que es la suya. En primer lugar, me gustaría, como análisis global de los dos informes, decir que compartimos un diagnóstico que se percibe en la lectura de los mismos, que básicamente lo que concluye es que los recortes que se aplicaron tras la crisis de 2008 tuvieron efectos perniciosos que hoy estamos sufriendo en sectores que usted ha descrito, sanidad, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, son necesarios cambios en políticas estructurales y, desde luego, una lección que nosotros extraemos es que la salida de la crisis en la que estamos inmersos no puede ser igual a la salida de la crisis de 2008, porque entonces eso nos abocaría a una situación desastrosa en servicios básicos tan importantes como los que estamos describiendo. Creemos en ese sentido que el esfuerzo de este Gobierno por no dejar a nadie atrás en la salida de esta crisis es un esfuerzo que debe continuar en los próximos meses. Hoy mismo tenemos la buena noticia de que hoy es el día en que ya se puede empezar a pedir ese ingreso mínimo vital al que usted ha hecho referencia, un esfuerzo, una iniciativa por parte de este Gobierno que finalmente, efectivamente, tuvo un apoyo mayoritario en el Congreso, pero cuyo proceso no estuvo exento de dificultades, porque hubo quien, que se sienta aquí, habló de que lo que estábamos haciendo era una paguita, etcétera, etcétera, ¿no? No lo voy a recordar, pero creo que es importante decir que hoy es el día en el que por fin el ingreso mínimo vital pues entra en funcionamiento. Se ha referido usted a la sanidad precisamente en este mismo sentido, y la sanidad es, sin lugar a dudas, un sector en este momento pues lógicamente de primera línea en la lucha contra el COVID, y esos recortes que usted ha descrito de manera muy clara en lo referido a los recortes en gastos de personal, en equipos, en mantenimiento, etcétera, pues están en la base de muchos de esos problemas que hemos sufrido en los últimos meses, ¿no? Y en este sentido, incluso se refirió usted al refuerzo de la atención primaria diciendo que era imprescindible. Estamos totalmente de acuerdo con ese diagnóstico y esperamos que las comunidades autónomas pues actúen en consecuencia, ¿no? Y se ha referido usted, y esperamos que en la Comisión de Reconstrucción pues se vaya en ese sentido, a la necesidad de un gran acuerdo político y social para favorecer el sistema sanitario. Estamos totalmente de acuerdo con ese llamamiento y esperamos que sea compartido por el resto de los grupos, porque creemos que, como hemos dicho, la sanidad pública ha sido la primera línea de defensa frente a esta pandemia en la que todavía estamos inmersos, y por lo tanto esperamos que esto pues salga con ese gran acuerdo en favor de la sanidad, ¿no? Con respecto a la cuestión del acceso a la vivienda, no podemos estar más de acuerdo con usted cuando ha dicho exactamente que el acceso a la vivienda para los jóvenes se ha vuelto imposible. Creemos que esto es un drama para nuestro país, un absoluto drama, y desde luego compartimos también ese diagnóstico de que es necesario ampliar esa oferta de vivienda de alquiler para que nuestros jóvenes pues puedan tener acceso a la vivienda y esa independencia tan imprescindible, ¿no? En educación, mismo diagnóstico, recortes, aumento de las diferencias sociales. Por lo tanto, ese problema congénito de nuestro país de la desigualdad, pues las políticas de recortes lo que hacen es agravarlo y, por lo tanto, lógicamente, desde nuestro punto de vista, imprescindible políticas estructurales que vayan dirigidas a esa lucha contra la desigualdad. Y ha hablado usted también, y casi diría que habló casi de forma profética en el año 2019 sobre la situación de los mayores y de las residencias de mayores, una cuestión que ahora mismo pues es dramática, ha sido dramática
como estamos viendo estos días en nuestro país, y nuevamente pues puso el dedo en la llaga en cuestiones como plazas insuficientes, escasez de personal, falta de atención sanitaria, pues que ha tenido las consecuencias que todos hemos visto, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarle cuál es su diagnóstico sobre hacia dónde cree que deben ir los cambios que, sin lugar a dudas, necesitamos para dar una atención adecuada a nuestros mayores y que, desde luego, hemos visto muy claramente que no han recibido en estos últimos meses, como está ahora mismo muy claramente especificado y lo estamos viendo en el debate político. Sobre el tema de las migraciones, y estoy yendo muy rápido a pesar de la importancia de cada uno de los temas, porque todos y cada uno de los temas que he abordado me parecen de gran importancia. Sobre el tema de las migraciones, precisamente en esta crisis del COVID hemos constatado también la importancia del trabajo inmigrante y creo que de alguna manera la sociedad española ha visibilizado de forma mucho más clara el valor de ese trabajo, ¿no? Se ha referido usted, y no podemos más que compartir, la referencia al papel que hacen específicamente las mujeres inmigrantes, que cubren necesidades imprescindibles, y creo que ese reconocimiento pues es absolutamente necesario. En ese sentido, ha traído usted entre la documentación pues un documento que me parece muy importante, este estudio económico, porque de alguna manera seguimos desgraciadamente viviendo en un país donde los discursos xenófobos siguen estando en el debate y en el debate social y político, ¿no? Y por supuesto en las redes. Entonces me gustaría leer algún párrafo de esta joya que nos ha traído usted sobre la contribución de la inmigración a la economía española, porque realmente creo que a veces nos llegan documentos verdaderamente valiosos y no les damos el valor ni la importancia ni la repercusión que deben tener, ¿no? Y en este sentido voy a leer solamente un párrafo, aunque hay decenas de citas imprescindibles, pero dice: la aportación de la inmigración al crecimiento económico es esencial. Su participación en el mercado laboral, que se ha analizado con detalle en un apartado específico de este mismo estudio, se traduce en un avance económico que no solo alcanza a los sectores donde se emplean los extranjeros, sino a la economía en su conjunto. Y también dice: en las economías del sur de Europa, el crecimiento del PIB entre 1990 y 2014 habría sido entre 20 y 30 puntos más bajo si no se hubiera contado con la población inmigrante. Creo que el documento habla por sí solo para, de una vez por todas, dejar en evidencia esas posiciones xenófobas que tanto daño hacen, pero que desgraciadamente tanto se repiten. Quería, por último, referirme a un tema al que usted nos ha referido hoy, pero que un sector de nuestra sociedad valora mucho en su trabajo, que es el tema de la atención que está dedicando usted y su equipo, al maltrato animal. Vivimos en una sociedad, la sociedad española, desgraciadamente el maltrato animal está normalizado, aunque evidentemente hay un cambio social y cada vez hay más gente que es sensible ante esta situación. En ese sentido, su propuesta de incluir los animales salvajes en el delito de maltrato animal, el 337 del Código Penal, nos parece desde nuestro grupo parlamentario absolutamente adecuada, necesaria. De hecho, nosotros lo presentamos en la anterior legislatura porque creemos que pues los animales salvajes no están de manera injusta incluidos en este artículo del Código Penal, y eso debe corregirse, ¿no? Por lo tanto, le insisto en agradecer el trabajo y le animamos a continuar con esta labor, porque creo que es una lacra en nuestra sociedad que debe eliminarse, ¿no? Y aprender a respetar, debemos aprender a respetar a los seres que conviven con nosotros. En ese sentido también le felicito por el recurso a la ley de caza de Castilla y León, que fue aceptada por los tribunales, y me gustaría preguntarle o pedirle que haga alguna referencia, no lo ha hecho en su intervención, a las quejas referidas a las agresiones al medio ambiente, por si hubiera alguna que usted considera que se debe destacar. Y sin más, pues agradecerle su trabajo y muchas gracias. Muchas gracias, señorías.